Buenas noches, amados hermanos. Realmente es un privilegio volver a predicarles, siendo que he cometido 3 veces, voy repitiéndolo esto. Y cada vez que repito he comprendido un nuevo error, he encontrado un diamante más en la tierra. Entre más carbón, noto que encuentro más belleza en la palabra de Dios. Y como título del sermón ha sido comprendiendo nuestra condición espiritual sin Cristo. Nuestro texto base en el cual estaremos meditando en esta noche será Efesios capítulo 2 versículos 11. Ya saben, mi nombre es Hexel Reyes. Como introducción me gustaría darles una idea para que puedan ir imaginando, puedan ir pensando sobre realmente lo que ha sido una pequeña ilustración, por decirlo así. Imagínate un hombre caminando solo en una ciudad extraña, donde no entiende el idioma, las costumbres, ni la cultura, no tiene documentos, no tiene un lugar ni amigos, aunque está rodeado de gente, se siente completamente aislado. ¿Cómo crees que esa persona se pueda sentir? Esa persona podemos notar que sufre de soledad, al no tener un lugar a cual acudir, al no tener a alguien también a quien acudir. Eh, Realmente es una circunstancia difícil de sentir de no pertenecer a un lugar, y realmente esto es complicado. Imagínate tú estar en esa situación, sentirte aislado, sin alguien, sin una persona a quien acudir, sin tener una esperanza. Realmente nosotros éramos estas personas, no teníamos una esperanza, no teníamos un propósito, y prácticamente éramos invisibles. No éramos invisibles para Dios, pero éramos invisibles en este mundo. Este sermón sobre Efesios capítulo 2 versículos 11 al 12 responde a la necesidad de recordar de dónde nos ha sacado Dios, para que demos por sentada nuestra relación con Él, y que nuestra identidad se refleje en su familia. Muchos creyentes corren el riesgo de olvidar su antigua condición de separación. Se los olvida recordar eso. Y realmente es bastante necesario recordar esto en nuestro diario vivir, ya que esto nos ayuda a vivir con el propósito que Dios nos ha llamado. Debemos recordar esa vida antes de Cristo. Como ya lo leeremos, nuestra condición era separados, sin esperanza y ajenos a las promesas de Dios. Esto nos lleva a valorar nuestra nueva identidad como ciudadanos de su reino y miembros de su familia, para vivir en gratitud y propósito en Cristo. Les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 2 de Efesios 11 al 12. Eso será el texto en el que estaremos meditando en esta noche. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oramos. Eterno y soberano Padre, que estás en gloria, santo, 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 3 veces santo es tu nombre, Señor. Gracias porque eres Rey, gracias porque eres soberano, y en esa verdad podemos descansar, nuestras almas pueden descansar, Señor. Gracias porque tienes misericordia de nosotros, Señor, siendo inmerecedores de esa gracia que nos la concedes, Señor. Te agradecemos porque no merecemos nada de ti, Padre. Aún sin merecer nada de ti, Señor, nos das todo para vivir diariamente. Te agradecemos por todo, Señor, y te ruego que seas tú ayudándome una vez más a exponer tu palabra, Señor, a que expongas mi corazón también a ella, Padre, para que cada día pueda notar más de las maravillas de tu palabra, Señor.
que pueda vivir cada día conforme tu voluntad, Señor. Ayúdame a recordar mi antigua condición antes de ser creyente, Señor. Te lo ruego para que me puedas ayudar a vivir en gratitud y en piedad para tu gloria, Señor. Que tu palabra sea rompiendo la piedra de nuestros corazones, Señor, naciendo en lo profundo de nuestros corazones, echando raíz, Señor, te lo ruego. Ayúdanos a hacer lo mejor siempre, Señor, a ser expositores fieles a tu palabra, Padre, y que podamos hacerlo siempre para la gloria y la honra de tu nombre y la edificación de los santos, Señor. En Cristo Jesús te agradezco por todo. Amén. Como ya lo mencioné, el título de este sermón se llama Comprendiendo nuestra nueva condición espiritual sin Cristo. A través de este pasaje el Señor nos enseña acerca de nuestra condición espiritual, nuestra situación espiritual como pecadores y nuestra antigua naturaleza sin Cristo, a fin de que comprendamos la nueva identidad que ahora tenemos en el Evangelio. El Señor en este pasaje nos enseña principalmente de nuestra condición espiritual como pecadores en nuestra antigua naturaleza, como ya lo mencioné, a fin de que comprendamos esa nueva identidad que ahora tenemos en el Evangelio. A través de este pasaje estaremos aprendiendo dos realidades importantes, siendo la primera de esta nuestra condición espiritual como pecadores, nuestra antigua naturaleza sin Cristo, a fin de que comprendamos la nueva identidad que ahora tenemos en el Evangelio. Repito nuevamente los puntos que estaremos a tratar en esta noche. Nuestra antigua naturaleza sin Cristo, nuestro texto base será el versículo 11, y nuestra antigua condición sin Cristo, el texto base, Efesios versículo 12. El apóstol Pablo, claramente guiado por el Espíritu Santo, escribió esta carta para los hermanos, principalmente a la iglesia de Éfeso. Esta carta está llena de aliento, de admonestación, escrita principalmente para recordarles a los creyentes sus inolvidables bendiciones en Jesucristo. Todas las bendiciones por venir, también las invita a recordarlas, para que podamos vivir en gratitud, agradecidos por todas esas bendiciones que no merecemos, y para que pudiéramos vivir de una manera digna de la gloria de Dios. Podemos resumir todo este libro en dos preguntas y se responden en los versículos consiguientes. ¿Quién es un cristiano? Esta pregunta es una pregunta bastante compleja y encontramos en el capítulo 1 al capítulo 3 cómo es respondida a esta pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo debe vivir un cristiano? Esta pregunta se ve reflejada y respondida en el capítulo 4 al capítulo 6. Pablo a lo largo del capítulo 1 al capítulo 3 desarrolla la primera sección. Escribe de cómo éramos nosotros antes de ser cristianos, abordando temas como el pecado y la unidad y la reconciliación solo y únicamente mediante de Cristo. Como ya lo leímos, estaremos situando en el capítulo 2, versículos 11 al 12, los cuales son los versículos que estaremos considerando. En los versículos anteriores al versículo 11 al 12, el apóstol Pablo habla sobre la transformación que ocurre en la vida de los creyentes, de los versículos 1 al 10 posteriores al versículo que estamos considerando. Pablo describe esa condición espiritual, nuestro estado, por decirlo así también, antes de que conociéramos a Cristo, y hemos sido salvados por su gracia, gracias a Dios que nos ha provisto a su Hijo para que pudiéramos ser salvos. En todos esos versículos Pablo recuerda nuestra condición y destaca la gracia del amor de Cristo, y también el apóstol Pablo enfatiza nuestra nueva identidad en Cristo y nos motiva para vivir para las buenas obras y para la gloria de Dios.
Prácticamente Pablo nos ofrece una base teológica de la salvación por la gracia y el amor y la misericordia de Dios y la transformación de la antigua vida de pecado en una nueva vida en Cristo. Después de este pasaje, también Pablo, el pasaje de toda la primera sección, Pablo sigue desarrollando el tema de la reconciliación, que abarca los versículos 13 al 22, y los escribe, como ya lo mencioné, para recordar a los gentiles su condición pasada y esa condición separada de Dios. Más a detalle en el 13 y el 22 también explica cómo esa situación ha cambiado por la obra reconciliatoria de Cristo. Como ya lo dije, a través de este pasaje el Señor nos enseña acerca de nuestra nueva condición espiritual como pecadores en nuestra antigua naturaleza sin Cristo, a fin de que comprendamos la nueva identidad que ahora tenemos en el Evangelio. En el versículo 11 estaremos abordando nuestra naturaleza sin Cristo. Leemos el versículo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Notamos una palabra importante nomás leyendo este versículo, la palabra acordaos en todo este versículo principal. Es bastante clave, por decirlo así, porque notamos que está en un modo imperativo, con una voz activa, en un tiempo presente. Así que el apóstol Pablo, por decirlo así, llama a los creyentes a no olvidar de donde Dios los ha sacado, con el motivo. El motivo es que no se vuelvan indiferentes o complacientes con la gracia de Dios, para que puedan recordar esa antigua separación. Eso nos ayuda diariamente a comprender mejor la grandeza de la reconciliación que hay en Cristo. Más adelante encontramos también esa palabra corta, pero por más corta que sea una palabra, por más que nosotros la miremos insignificante, es una palabra inspirada por Dios. Por tanto, esta palabra, me lo dije, por más pequeña que es una palabra bastante grande, en un sentido, digámoslo así. Es una confusión casual. Esta palabra expresa y se conecta con la idea previa. Esta palabra también, por decirlo así, como ya lo dije, se conecta con la idea previa que se menciona en el versículo anterior. El apóstol Pablo muchas veces escribía por tanto para llevar a sus oyentes a un tema específico que se conecta con una enseñanza anterior que él habla. Y se nota, como ya en la enseñanza anterior, se nota con detalle la gran obra de la reconciliación de Dios en Cristo. Esta palabra en esencia dice: a la luz de lo que acabo de exponer, hay una razón clara para que recordéis de dónde habéis sido rescatados, que específicamente se conecta con Efesios 1 al 10. Esa palabra por tanto encontramos que se conecta con toda la enseñanza anterior que se ve en Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 10. La palabra acordaos, esta palabra principalmente indica a los creyentes que realicen una acción. Esta no es una acción sencilla, tampoco es una acción que la vas a recordar ahorita y no la vas a seguir recordando. Esto crea más bien una responsabilidad, por decirlo así, de recordar diariamente y directamente a los hermanos de Éfeso y a nosotros también nos invita a recordar diariamente esa condición. Y esta es una iniciativa que debemos nosotros recordar nuestro pasado. Algo que no debían recordar otras personas. Recordar nuestro pasado no lo debe hacer otra persona, lo debemos hacer nosotros, porque esto nos ayuda a nosotros a vivir en gratitud. Los eventos pasados, nosotros, como toda persona, tiene un pasado. Este pasado
por veces lo ayuda bien o por veces lo ayuda mal. El pasado crea nuestro presente y recordar nuestro pasado, como era nuestra condición de separación, nuestra condición de pecado, como estábamos muertos. Esto nos ayuda a poder tener una mejor relación con Dios, nos ayuda a tener una mejor vida o vivir una vida en gratitud. Esto nos ayuda a recordar esto principalmente, nos ayuda principalmente, como ya lo dije, a vivir en gratitud y en piedad para la gloria de Dios. Como una persona que recibe una fortuna de la nada, o evidentemente, circunstancialmente, constantemente recuerda su condición de pobreza. En ese mismo sentido, nosotros debemos de recordar nuestra condición. Y más adelante continúa con la palabra de que en otro tiempo, esta palabra introduce una explicación o razón. En este contexto, esta palabra conecta con la orden previa que ya lo mencioné, ya la expliqué, que es la palabra acordaos. Y explica que deben recordar, que deben de recordar los hermanos de Éfeso. Y como ya lo mencioné, deben de recordar ese estado pasado. La palabra de qué se puede traducir de qué o por qué en español, indicando una explicación que escribe la antigua condición de los efesios. En otro tiempo, esta palabra también se refiere a un estado que ya no es actual, siendo nuestro estado actual tanto como creyentes como los hermanos a los que escribió, y a los hermanos que creo que me están escuchando, que supongo yo que todos son cristianos y que antes fueron pecadores. Esto es, en otro tiempo ustedes eran pecadores. En un tiempo pasado se habla esto. Más precisamente también se refiere a anteriormente. También, como ya lo dije, se refiere a un estado que ya no es actual, sino que pertenece al pasado de los creyentes, antes de su encuentro con Cristo. Este adverbio establece el contraste entre el estado antiguo, o sea, su vida sin Cristo, y el presente, su nueva vida en Cristo, preparando el camino para que el apóstol Pablo enfatice el cambio radical de su identidad. La palabra siguiente que sigue es la palabra circuncisión. En tiempos bíblicos, los judíos practicaban algo llamado la circuncisión como una señal externa de su pacto con Dios. A quienes no practicaban la circuncisión, o sea, los no gentiles, se les llamaba incircuncisión, un término que reflejaba no solo una diferencia física, sino una separación espiritual. Los gentiles estaban excluidos de las bendiciones y del pacto que Dios se había hecho con Israel. La circuncisión prácticamente se basaba, o lo que hacía la circuncisión era una marca física en el cuerpo. Se usaba, explicaré un poquito de esta práctica. Se usaba una piedra afilada o un cuchillo, era utilizado para cortar una parte del miembro reproductor masculino. Era una porción de piel. Este procedimiento se realizaba en un tipo entorno de ritual, ya que esa parte, cuando era retirada, reflejaba que esa persona era para Cristo, y luego reflejaba que la herida se curara. Ya era esa persona, más allá de, era cuando esa herida se curaba, ya era parte de la circuncisión. Tenía un profundo significado espiritual que, como ya lo dije, era un símbolo de estar apartado para Dios y ser parte de su pacto. La circuncisión los circuncisos eran considerados el pueblo elegido de Dios. Estaban comprometidos a vivir según su ley. La falta de esta marca en la cultura israelita significaba estar fuera del pacto y por lo tanto excluido de las promesas y bendiciones de Dios. En Génesis 17, Dios indicó que todos los varones israelitas debían ser circuncidados al octavo día de su nacimiento. Y
y esto fue adoptado como un símbolo distintivo de la identidad del pueblo de Dios. Imagínate nacer desde niño, bueno, ni tener memoria de esto y que te arranquen una parte de tu cuerpo, sería algo incómodo para ser verdad. Cuando Pablo también se refiere a la llamada circuncisión, cuando el apóstol Pablo, me equivoqué, se refiere a la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, está recordando que aunque esta señal era importante para los judíos, era un acto puramente externo y humano. Lo que realmente transforma y define a los creyentes es la obra reconciliatoria de Cristo. Una circuncisión no puede hacer nada en tu corazón, solo la obra de Cristo puede hacer mucho, cambiarte. Eso puede ayudarte en tu vida diaria, recordar. Solo esa obra de reconciliación realmente puede hacer algo. No pienses que por hacer algo puedes tener la salvación, no caigas en ese error. Así como la circuncisión era un acto externo que no podía cambiar el corazón, nuestras prácticas, nuestros logros externos no nos salvan ni definen ante Dios nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Nosotros dependemos, nuestra salvación depende únicamente de lo que Cristo ha hecho por nosotros y no por nuestras obras. Gracias a Dios por su obra reconciliatoria, porque nuestros propios méritos nunca hubiéramos logrado haber sido salvos. Como segundo punto encontramos, así que en el primer versículo que consideramos, Cristo nos enseñó de nuestra antigua naturaleza. Ahora en el versículo 12, Cristo nos enseñará nuestra condición sin Cristo. Y la palabra, el versículo comienza con la palabra estaban. Esta palabra es principalmente una forma del verbo ser o estar en un tiempo imperfecto en la que se escribió, lo que indica una condición continua en el pasado. Pablo estaba es para recordar a los efesios que su estado de separación de Dios no era algo pasajero o circunstancial, sino una realidad constante y prolongada. Antes de conocer a Cristo no era simplemente una distancia geográfica o social de Israel, sino una desconexión espiritual profunda en lo que vivían sin las promesas y sin la esperanza. Este verbo en imperfecto subraya que ellos pertenecían a esa condición de alienación. Era una característica que definía su existencia antes de conocer a Cristo. Al emplear y al usar esta palabra, Pablo hace que sus oyentes reflexionen sobre la seriedad de esa condición y la transformación que ahora experimentamos en Cristo. También se menciona que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Este término también no se quiere referir solo a pertenecer a una nación, sino también a una relación de privilegio con Dios. Como ya encontramos más adelante, también se menciona que éramos alejados de los pactos de la promesa. Dios había hecho varios pactos con su pueblo de Israel, incluyendo el pacto de Abraham y el pacto mosaico que se encuentra en el libro de Génesis. Estos pactos aseguraban principalmente la fidelidad y las bendiciones de Dios para Israel. Al estar ajenos a los pactos, los gentiles no tenían acceso a ninguna de esas promesas. O sea, estaban bajo inminencia espiritual, estaban en un problema gigante. Más adelante se menciona la palabra sin esperanza. Este versículo también enfatiza que sin Cristo no hay esperanza, porque nuestro corazón permanece provisto de vida espiritual, porque está muerto en delitos y pecados. Como una persona puede tener una esperanza o un deseo por algo, pero no por esto su esperanza es 100% segura. Por ejemplo, hay muchas personas que invierten en la bolsa de valores con la esperanza de tener un futuro mejor, por decirlo así. Pero con las fluctuaciones del mercado
y siempre todas las fluctuaciones, las otras inversiones también introducen un elemento de incertidumbre. Como ya lo dije, tú puedes tener una esperanza, pero no estás seguro de que siempre te saldrá bien la inversión. Y cuando Pablo habla de la esperanza, nos da la incertidumbre. Y menciona que sin esperanza no hay Dios. Sin Cristo no hay esperanza. Y esto nos hace, si no tuviéramos a Cristo, fuéramos los hombres más miserables de ese mundo al no tener una esperanza. Nuestra única esperanza es que Cristo volverá en un pronto tiempo. Y como ya lo mencioné, nuestra esperanza está basada en que Cristo volverá. La esperanza está conectada, juntamente está conectada con Cristo. No podemos tener una esperanza si no está Cristo en ese mapa. Así como los gentiles necesitaban de Cristo para tener acceso a Dios, nosotros necesitamos recordar la importancia de esa relación con Él para apreciar las promesas que ahora tenemos. Estoy viendo que me está pasando el tiempo. Ya abordaré todos esos puntos, esto que me falta más rápido. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Prácticamente esta frase, sin Dios en el mundo, nos muestra el estado de ausencia total de la presencia de Dios en nuestras vidas. Antes de conocer a Cristo, éramos como náufragos en el océano, prácticamente. Se nos quiere decir esto. No teníamos una vida sin rumbo, sin separación, no tenía, dirección en la palabra, discúlpeme. Sin esperanza de encontrar un puerto seguro en el cual podamos estar. No teníamos la orientación divina de Dios. No teníamos nada que ofrecer a nosotros. Esta falta de Dios en el mundo se manifiesta de muchas maneras, ya que muchas veces podemos sentirnos aislados, solos. Muchas veces estamos pasando en necesidad y podemos sentir que Dios no está dando las respuestas a nuestras necesidades más profundas. Nos esforzamos para encontrar la felicidad y la paz en cosas materiales. Gracias a Dios que Él ha provisto a su Hijo para que solo Él pueda llenar ese hueco en nuestro corazón. Esta verdad nos invita a ser gratos a Dios por la maravilla de la salvación que nos ha ofrecido. Debemos buscar ser testigos de su bondad en nuestro mundo. Debemos recordar esa antigua condición sin Cristo. Debemos recordar que estábamos sin Dios, sin la ciudadanía, no éramos parte de su pueblo. Recordar esto nos ayuda a diario, porque podemos vivir en gratitud si nos recordamos cómo éramos antes de ser cristianos, la tristeza, el vacío profundo que teníamos porque no conocíamos a Cristo. Esto nos ayuda profundamente a recordar. Así como los gentiles necesitaban de Cristo para acceder a las promesas de Dios, nosotros también necesitamos y debemos recordar diariamente nuestra necesidad que tenemos de Cristo en nuestra vida diaria. Y reconocer esta identidad sin Cristo nos hace valorar más la gracia que hemos recibido por parte de Dios. Y esto nos impulsa a vivir una vida de gratitud. Este pasaje nos llama a no olvidar el amor que Dios ha mostrado y a compartir esa esperanza que ahora tenemos en Cristo, a compartirla con otros que aún están lejos de Él. Oramos. Eterno y soberano Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos has dado una esperanza en ti, Señor. Esperanza que en un futuro volverá, Señor, y estaremos en tu presencia adorándote. Gracias porque nos permites llegar hasta este punto, Señor, exponer tu palabra, Señor. Gracias porque usaste a este miserable expositor, Señor, para exponer la grandeza que hay en ti, Señor. Gracias por esa gracia que tú tienes con nosotros, Señor. Guíanos en tu obediencia, en tu humildad y en tu amor, Señor, a fin de que podamos vivir esa vida con gratitud. Y ayúdanos a recordar esa condición pasada, para recordar cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo, Señor. Y ayúdanos a vivir en gratitud, recordando esa condición sin ti, Señor. Gracias por este sacrificio, Señor, que no merecíamos. En Cristo Jesús te damos las gracias por todo. Amén.